Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy la entrevista vuelve a nacer, renace y se vuelve a hacer. Bien, la entrevista de hoy, lógicamente, como todos los jueves, con el famoso y nunca bien ponderado golpeador de... Ya saben ustedes de quién. Xavier Rosado. ¿Qué tal? Compadre. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué más podemos decir de ti? Mira, enchamarrado sí, por el frío. frente frío que tenemos el día de hoy. Bueno, pues vamos hoy, la entrevista.com, pues va a hablar algo de una enfermedad. Verdaderamente es una enfermedad, es un vicio que se llama ludopatía. Y para ello, bueno, pues la docta palabra autorizada del compadre nos va a hablar sobre cómo empieza todo esto del mundo de la ludopatía, los casinos, el juego prohibido, la polémica. Bien, pues buenos días a todos. Este tema es un poco, o un mucho, según como lo quieran ver, polémico en sí. La cuestión de los casinos y lo que coadyuva, lo que provoca las adicciones, ¿no? Porque sí es adictivo y es tan polémico porque, pues, precisamente a lo largo de muchos años y en muchos lugares del mundo, la sociedad en general trata de evitar estas cuestiones porque, pues, hay gente convencida de que el juego sí genera muchos problemas, los juegos, las apuestas más que los juegos, ¿no? De ahí las restricciones que hay por parte de muchos gobiernos para autorizar los casinos, y a lo largo de la historia pues ha habido formas de evadir las legislaciones. A veces hay países donde en algunos estados sí se permite, en otros no se permite, está prohibido, y bueno, ha habido forma de evadirlos. Por ejemplo, los casinos flotantes que se desplazan en aquellos barcos que tenían su forma su paleta de motriz, que navegaban en los ríos, y con eso se podía evadir un poco la cuestión legal. Ya en el barco pues se permitía el casino, y mientras iba navegando pues iban funcionando, y hasta la fecha los barcos modernos, los grandes cruceros de lujo, pues también tienen sus casinos. Claro que cuando están en aguas nacionales o fondeados frente al puerto o están atracados en el puerto, los casinos permanecen cerrados, precisamente porque la legislación no les permite operar. Pero apenas los barcos navegan en aguas internacionales, allá sí los casinos funcionan pues 24 horas. Me decía un capitán de barco de esos cruceros que la sola operación del casino les reditúa, y ya salen los gastos del barco y deja muchas utilidades. Esos cruceros que tienen pues entre 1,000 y 3,000 tripulantes y 3,500 turistas, son verdaderas ciudades flotantes, y allá los casinos, pues como están en aguas internacionales, no hay impuestos y no hay ninguna restricción, ninguna prohibición. Lo mismo sucede con las tiendas de lujo en esos barcos, en las que venden joyería fina, donde venden artículos muy caros de marca, y navegando en aguas internacionales las tiendas permanecen abiertas, y entonces la gente puede comprar esos productos muy caros, muy finos, joyería fina, la compran sin pagar impuestos. Claro que al llegar a tierra, pues si les toca el semáforo rojo, bueno, pagarán impuestos, si no, pues pasan libremente. Ese es el atractivo también de esos grandes barcos, con los casinos y con las tiendas libres de impuestos, ¿no? Pero realmente ha habido una gran polémica que yo recuerdo hace algunos años. Me tocó, por razones de trabajo, ir a visitar a la gobernadora de Colima, y estaba muy en boga, estaba en la prensa nacional, estaba la discusión, la polémica de que si se debían autorizar los casinos o no en México. Mucha gente participaba, mucha gente opinaba, y pues los políticos tenían que tomar alguna postura. Y recuerdo que en esa ocasión a la gobernadora de Colima
por cierto, la primera mujer gobernadora de la historia de México, doña Griselda Álvarez, que era una escritora muy destacada, y después fue gobernadora del estado de Colima. La abordaron los periodistas de aquel entonces y le preguntaron cuál era su postura, qué opinaba en relación de si se debían aprobar o no o los casinos en México. Y ella me acuerdo mucho que le contestó al reportero, le dijo: mire usted, nosotros en México tenemos los palenques. Y en los palenques no vamos precisamente a rezar por la muerte de los gallos, ¿no? Así es que de tal manera que puede usted sacar sus conclusiones. Esa fue la respuesta ingeniosa de la gobernadora Griselda Álvarez. Y lo que sucede es que, bueno, sí, efectivamente los palenques es tradición en México, y en los palenques hay apuestas a veces muy fuertes, se apuesta mucho dinero en los palenques. Y yo recuerdo que en alguna ocasión visitamos el estado de Aguascalientes, estuvimos en las instalaciones de la Feria de San Marcos. Estaban las instalaciones, no era la época de la famosa feria, pero sí tuvimos acceso a las instalaciones, muy buenas instalaciones, con casinos y palenques y hoteles y bueno, toda una serie de infraestructura que está precisamente aledañas. Esas instalaciones están aledañas al jardín de San Marcos, de ahí el nombre de la Feria de San Marcos. Y nos comentaron en ese año que había estado muy floja la feria, que no había funcionado muy bien, porque ese año habían detenido a un famoso narcotraficante, a Caro Quintero, y él era el que iba a apostar mucho y ahí levantaba la feria. Y ese año, como estaba detenido, estaba en la cárcel, pues ya no hubo apuestas, no hubo las apuestas en la medida que acostumbraban en esa feria. De ahí que le decían, el público le decía, en lugar de decirle Feria de San Marcos, le decía la Feria de San Narcos, ¿no? Porque ahí es donde iban a apostar. Pero creo que sí hay una diferencia muy, muy, muy sustantiva entre un palenque y lo que es prácticamente el concepto de casinos, ¿no? Hemos visto cómo el negocio de los casinos, tan polémico, porque hay gente que se opone precisamente porque consideran que no es conveniente que funcionen estas casas de juego, por todo lo que conlleva un casino. Se asocia con droga, con prostitución, con crimen, entonces hay muy fuerte oposición. Sin embargo, hay la contraparte, quienes dicen que los casinos son un magnífico negocio, que generan mucha derrama económica, generan muchos empleos desde su construcción, pues todo el ejército de trabajadores, albañiles, plomeros, electricistas, ingenieros, arquitectos y demás que trabajan durante la construcción y durante la operación del casino, pues también genera muchos empleos directos y también produce muchos impuestos. De tal manera que siempre hay la polémica entre quienes lo aprueban y quienes no están de acuerdo, quienes lo ven desde el punto de vista económico de negocios y quienes lo ven desde el punto de vista, pues digamos, moral o de principios y valores. La ley, compadre, la ley pues tiene que imperar siempre sobre todas estas cosas para evitar pues que sea esto un verdadero desgarriate, un Sodoma y Gomorra, vida y por haber, ¿no? La ley de juegos y sorteos decía que en México no era permisible la cuestión de los casinos, el casino como estilo Estados Unidos, como en Las Vegas o en los lugares donde había proliferado la cuestión del modelo de casino que se ponía, y también en la Riviera Francesa, también hubo un casino muy famoso que incluso lo regenteaba una actriz muy famosa, Grace Kelly, y su marido, el príncipe de Mónaco. El Principado de Mónaco era el más famoso de todo el mundo. También en Argentina y luego también en Brasil se pusieron casinos que finalmente proliferaron en crimen organizado. En México, hasta la época del presidente Salinas, creo que es la época en donde estaba de secretario de Gobernación Manuel Bartlett era el secretario, estoy confundido, era en la época de Miguel de la Madrid.
cuando estaba Bartlett, es cuando se otorga el primer permiso para juegos y sorteos extra. Se podía sacar un permiso en aquel entonces para la lotería campechana, para las ferias, para el tipo de palenque con la apuesta de gallos también. Era lo permisible, lo permitido. Después, recuerdo que entra, en la época de Fox, entra Santiago Krill Miranda como secretario de Gobernación, y es cuando se expide ya en forma, ya no un permiso, sino una autorización certificada para el primer palenque que se hace en la República Mexicana, que además se especificaba que no podía estar en polos de desarrollo turístico, por ejemplo, Acapulco, Huatulco, Cancún o Los Cabos. Eran los polos de desarrollo más certificados, que no podían estar en esos sitios. En este caso, el palenque se instala en Guadalajara, Monterrey, y finalmente viene aquí a la ciudad de Mérida. Viene como caliente, el remedio de casino, donde habían apuestas de carrera de galgos, carrera de caballos, en fin, todo a través de electrónica satelital. Venía la señal y se hacían las apuestas, y bueno, habían de todo tipo, y todo disimulado, no podía haber apuesta directa con dinero, era todo con cambio de fichas, como muchos de los demás, hasta que vinieron las famosas maquinitas, y ya se permitía incluso el póker de baraja, y también se podía el famoso de la ruleta. Esto es lo que tengo yo de antecedente, compadre. No sé si quieras abundar más. Bueno, sí, un poco en relación a lo formal, que es desde la perspectiva de la ley, pues no se permitían los casinos. Sin embargo, bueno, vimos cómo a lo largo de la historia de México, en las zonas fronterizas, por ejemplo, en la época de los 30, la prohibición que existía en Estados Unidos, por allá surgió un jefe de policía de una zona fronteriza que hizo mucho dinero con el contrabando de alcohol, y luego pues compró unos terrenos en la zona fronteriza, allá un río que se llama Aguacaliente, y allá desarrolló realmente pues un casino en forma. Y después esta persona pues ganó mucho dinero, incursionó en la política, llegó a ser gobernador, y su casino pues funcionó con mucha presencia de turistas extranjeros, y llegó a tener mucho dinero, e incluso se dice que llegó a financiar al propio gobierno federal con esos recursos, lo que le valió que fuera presidente de la República. Estoy hablando de Abelardo L. Rodríguez, él era el dueño así hizo su fortuna con el casino Aguacaliente. Quizá el nombre de Caliente, de los casinos que conocemos, quizá de ahí venga, ¿no? Pues adopta la familia Ron. De ahí viene el nombre de Caliente, de Aguacaliente, las aguas termales. Jorge, ¿no? Y Carlos adoptan esa. Y también en las zonas fronterizas, por ejemplo, recuerdo mucho el galgódromo de Tijuana, ¿verdad? Sí. También las apuestas, y que cargaban. Y el hipódromo de las Américas, que era el autorizado en el Distrito Federal. En carreras de caballos, así es. Entonces, formalmente la sociedad siempre ha rechazado los casinos, pero de manera informal, pues siempre han funcionado, y como no cabe duda que son unos magníficos negocios, ¿no? Y estos negocios dan para mucho, porque pues recordemos cómo en el propio Estados Unidos, que también hay la prohibición de los juegos de apuestas, cómo les dan la oportunidad pues en el desierto de Nevada, hacer allá en donde pues no había nada. El desierto lo que menos hay es agua, ¿no?
Pues allá en pleno desierto, ¿cómo es que se logra desarrollar? Pues incluso... Pero eran los capos americanos. La mafia americana. La mafia del alcohol, la mafia del crimen organizado, que era el Al Capone. Sí. Ellos lograron que les autorizaron en el desierto. Y todos los demás, ¿no? Les autorizan en el desierto, pero lo que llama la atención es que en un lugar donde no había nada, precisamente les autorizaron que se fueran a instalar allá porque no había nada, y cómo es que logran desarrollar una serie de complejos y unos hoteles y una ciudad, una de las ciudades más importantes en la actualidad de Estados Unidos es Las Vegas, ¿no? En el estado de Nevada, y allá pues no había agua, y cómo es que desarrollan toda una infraestructura, construyeron una enorme presa para almacenar millones de... Estamos hablando de hace casi 100 años, en los años 20. En los años, sí, después de los... 20, 30. Después de los 30, en los 40, el 50 empieza el auge. El auge. Y logran hacer una enorme infraestructura con toda una proeza de ingeniería, una presa enorme, la presa Hoover, y almacenan millones de litros de agua, y con eso mueven las turbinas que les abastece de energía eléctrica. Por cierto, en una ocasión, mis amigos de la Comisión Federal me mostraron una fotografía del planeta Tierra tomada desde el espacio exterior por una nave espacial, pero se ve el planeta en la parte oscura, la parte de noche, de la parte no iluminada del planeta Tierra, y se observa con muchísima nitidez, con mucha claridad. Hay una zona sumamente iluminada, destaca en la penumbra, en la oscuridad del planeta, destaca muchísimo esa zona iluminada. Me llamó mucho la atención, les pregunté a mis amigos ingenieros de la comisión qué era eso que se veía allá. Me explicaron que era precisamente Las Vegas, que es el lugar donde mucho más consumo de energía eléctrica, porque es la zona más iluminada del planeta. Sí, además porque como tú sabes que la ludopatía no duerme. Así es, esa es una de las aplicaciones que utilizan. Y de ahí pues se deriva muchísima tecnología y muchísimo conocimiento aplicado a los grandes shows, a los casinos. Estas gentes de los casinos no escatiman en recursos, así como desarrollar una enorme infraestructura, y allá hay una serie de réplicas de muchas partes del mundo que replican la Torre Eiffel, y replicaron Venecia, no escatiman dinero. También han incursionado y han invertido dinero en la investigación científica, en el comportamiento humano. Tienen psicólogos a su servicio que están estudiando el comportamiento humano y diseñan todo precisamente para que el ser humano que pone un pie allá pues se sienta en una zona sumamente confortable. Y desarrollaron el concepto de edificios inteligentes, los casinos. ¿Qué es esto del concepto? Que son recintos, los casinos, sobre todo los modernos de allá de esas zonas, son recintos que tienen un control... Son recintos sellados. Son sellados, sí, están los recintos... todo está diseñado y todo está controlado, el microclima está controlado. Es decir, la atmósfera, la temperatura... Tienen sensores en todo el edificio, tanto externos como internos, para ir monitoreando las temperaturas, las presiones barométricas, o sea, las presiones atmosféricas, tanto interior como exterior. Tienen la humedad, en fin, una serie de variables que están monitoreando dentro del edificio y por fuera, de tal manera que esa información, con eso alimentan las computadoras que cuentan con software muy especializados. Son software que utilizan ecuaciones lineales para técnicas de optimización. Con esos datos y esas variables se lo meten a la computadora procesa y genera las condiciones óptimas en cuanto a temperatura, en cuanto a presión, bueno, en cuanto a ese humedad. Tipo de casinos todavía no lo tenemos en México. O sea, pero ya están funcionando. No se tienen. Hay una aproximación a eso, algunos lugares que se han dedicado mucho a ello. Pero vamos hacia la psicología del jugador. ¿Cuál es? Precisamente el hecho de que le generes una serie de situaciones confortables al jugador en todo, es decir, no solamente en la cuestión del clima, sino que hasta los materiales con los que están hechos. Por ejemplo, las alfombras que se utilizan están diseñadas para que pueda caminar la gente sin hacer sin que los decibeles aumenten y produzcan, o puede estar hablando la gente, un conjunto de muchas personas al mismo tiempo, y las paredes y todo están diseñadas para absorber los decibeles.
entonces eso no genera ninguna perturbación. Es decir, todo está perfectamente diseñado, no solamente desde el punto de vista estético, que eso lo hacen los arquitectos, sino desde el punto de vista psicológico, para producirle al que está allá adentro condiciones óptimas para que pueda él sentirse muy a gusto y desarrollar y estar allá horas. Es más, el concepto, por ejemplo, de relatividad de Einstein, aunque parezca exagerado, pero también lo controlan porque en esos lugares no hay relojes de pared para empezar, para evitar que precisamente la gente esté viendo el tiempo, ¿no? Parece todo el tiempo de día. Sí, ahí no se sabe si es de día o si es de noche. Te cambian el chip. El tiempo es relativo, es decir, tenía razón el doctor Einstein, decía, no, el tiempo es relativo al espacio. Entonces ellos generan un ambiente, un espacio de que la gente realmente pues pierda la noción del tiempo, de tal manera que las personas que están allá adentro no saben qué hora es ni les interesa, están tan a gusto y tan confortables que el tiempo para ellos no existe, de tal manera que tú pasas a las 7 de la mañana y ves, y hay gente, pasas a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde, a cualquier hora ya hay gente, porque la gente que está ahí adentro no pierde la noción de lo que es realmente el tiempo. Pues ya nos está comiendo el tiempo del cual estamos hablando, y vamos a concluir con las autoridades que se hacen a la vista gorda, la economía y los beneficiados. O sea, estos tres últimos puntos los vamos a desarrollar en este último minuto de la entrevista.com. Bueno, como tú comentabas atinadamente al principio, la ley de juegos, sorteos, sí tiene ciertas restricciones, no es así de sencillo ni de fácil, pero eso lo que ha logrado es que, como siempre pasa en nuestro país, cuando hay alguna restricción, mientras más dura la restricción, es más grande la mochada, la mordida, ¿no? Entonces, de repente vemos que surgen casinos, no solo en las zonas libres, porque primero se permitían las zonas libres. Bueno, había cierta tolerancia en las zonas libres, pero ahora ya ves, en cualquier ciudad del país hay una serie de casinos. Bueno, hasta en los mercados, compadre. Han salido los... Vemos que estas maquinitas de los mercados también fomentan ese tipo de fomentan vicio, ¿no? las adicciones, ¿no? O sea, el Consejo Nacional contra las Adicciones sí tiene las estadísticas. Y vemos que las autoridades también se hacen a la vista gorda, hay ¿no? El conocimiento, hay las estadísticas, hay la ley, pero pues las autoridades están en contubernio porque y lo que la corrupción deja este tipo de problema, por así decirlo, de salud a las autoridades de salud en cuanto a eso, pero también a la economía de la familia que cae en ese problema. ¿Por qué? Porque venden sus vehículos, venden sus propiedades, venden todo con tal de continuar en la maquinita, en el juego. Sí, es una enfermedad, es una adicción que el jugador ya se empieza a deshacer. Bueno, apuestan hasta su mujer o a sus hijas, ¿no? Ha habido casos que pierden a la esposa, pierden a la hija. Oye, compadre, es muy atrevido. Bueno, pero de todas maneras, esto es el problema que teníamos que abordar de la ludopatía, que es uno de los grandes problemas que el compadre Xavier ha estado estudiando, lógicamente, por la inminencia de la situación que se crea en el seno familiar. Hay divorcios, hay incluso crímenes ya cometidos por la cuestión de la ludopatía. Sí, lamentablemente es un fenómeno. Gente que ha matado a sus abuelos por tener el dinero, ¿no? Por necesidad de jugar, roban, matan. Pues muchas gracias, compadre, y tus sabias palabras las hemos recogido aquí en la entrevista.com, y nos veremos el próximo jueves, Dios mediante, aquí en Opinión de Yucatán. Encantado. Muchas gracias. Al contrario.